en punto de las 18 horas, que va a haber un concierto para dos violines de Johann Sebastian Bach. Entonces están todos invitados y además que vengan ustedes también con otras personas. Y va a ser, como habían dicho ayer, el cierre perfecto, ¿verdad? El broche de oro, ¿sí? La cereza en el pastel para esta actividad. Y damos nuevamente la palabra a la maestra Adriana Aramubiano para que nos presente la siguiente mesa. Gracias. Bienvenidos todos a la tercera conferencia magistral del segundo día de la primera jornada internacional Circuito Humanidades Marlene Zinderral in memoriam, hoy en el día de su cumpleaños. Me gusta el discurso repetido, como ya se dieron cuenta. Es un gusto presentar a la doctora Claudia García Llampayas, secretaria académica de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción, profesora de muchos de nosotros aquí, gran colega, buena amiga, estudiosa de la gramática alemana, como pocas personas que yo conozco aquí en México. Muchas gracias, Claudia, por tu tiempo en la redacción de esta conferencia dedicada a nuestra querida Marlene Zinderral. Bueno, gracias a todos por su presencia. Debo pedirles una disculpa de antemano si de pronto algo sucede con la presentación, porque hace un rato me borró toda la presentación, no se podía, se está resistiendo, no sé por qué. Bajé de la nube alguna versión de mi presentación, entonces espero que no tengamos dificultades. Es lo bonito, lo emocionante y lo angustiante de trabajar con tecnología más avanzada, la Mac y el Keynote, en lugar del tradicional PowerPoint. Entonces, de una vez, discúlpenme si sucede algo, esperemos que no. Estaremos muy emocionados si todo sale bien. Es para mí un gran honor el poder estar el día de hoy en esta primera jornada internacional Circuito Humanidades, que se encuentra dedicada a la memoria de la doctora Marlene Zinderral. Cuando me invitaron a participar, debo confesar que además de la emoción que sentí de poder dedicar unas palabras a la memoria de la persona a la que le debo gran parte de lo que soy ahora, sentí como el Atlas que carga al mundo una tremenda encomienda sobre mis hombros. ¿Por qué digo esto? Pues porque Marlene no solo fue mi profesora y mi mentora, fue un ser humano que estuvo muy cercana a mí, tanto en mis aciertos como en mis desaciertos. Un ser humano con una vida consagrada a la academia, con múltiples facetas que dejó escritas muchas de sus reflexiones en torno a numerosos temas, a tantos temas como hemos podido ver en estos 2 días, además de dejar huella en tantas personas y generaciones con las que compartió su vida y su obra. Yo tuve la fortuna de ser una de ellas. Sabemos que una de las ventajas del texto escrito es la posibilidad de tener como receptor a un público ilimitado. A pesar de la distancia temporal que éste tenga con su público receptor. Marlene en sus reflexiones hacía referencia sobre la influencia que esta distancia temporal tiene en la comprensión de un texto. Eso me hace pensar que uno de los propósitos de mi presentación, además de rendir homenaje al trabajo de Marlene, es acercar a su obra a ese público joven que no tuvo oportunidad de conocerla, pues como mencionó el día de ayer el doctor Jesús Manuel Araiza, ni la distancia temporal ni la espacial impiden entrar en conversación con el autor. En esta jornada hemos podido ver en las intervenciones diferentes aspectos de la obra de Marlene, enmarcados en la imagología, en la pragmática, en la lingüística aplicada desde sus diferentes ángulos. La doctora Rosa Ester Delgadillo, el día de ayer,
además de mencionar grandes tesoros de la obra académica de la doctora Marlene Zinderahl y de sus trabajos como compiladora, tomó la bandeja de plata e hizo una hermosa presentación con parte de esas joyas del tesoro. En el caso particular de esta conferencia, voy a enfocarme a la parte de ese gran legado de Marlene que está relacionado con la enseñanza y el aprendizaje, apuntando a la enseñanza en el más amplio sentido de la palabra, aquella que supera las fronteras de la lengua, aquella que llena al ser y que sin duda deja una marca imborrable en aquellos, recordando a Fernando Castaños, los que tuvimos la fortuna de conocerla y de formar parte de sus reflexiones, pero también en nosotros, los que estamos el día de hoy aquí, ahora, acercándonos a su obra. Quisiera comenzar mi presentación con la pregunta: ¿por qué preocuparse más allá de la clase del lunes? Esta pregunta, que, como lo vimos el día de ayer, es parte del título de uno de los artículos escritos por Marlene en el Anuario de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras hacia el año de 1991, y que tiene como antecedente las lecciones de pragmática que mencionó la doctora Rosa Ester Delgadillo para las profesoras de español del CEPE, ¿cierto? Con esta interrogante se desencadena toda una reflexión acerca de la necesidad de tender puentes entre la práctica docente y la teoría del estudio del lenguaje. Marlene señalaba que el mejor campo para realizar esta actividad era el análisis de errores, que, como se mencionó ayer, era un tema que se desarrolló a partir de la década de los 70, trabajado en gran medida por Pete Corder. Al pensar en mi época de estudiante, recuerdo cómo Marlene reaccionaba ante nuestros errores, siempre con un respeto infinito hacia nuestra persona, llevándonos a la reflexión de nuestra actuación. Esto que les comparto sucedía en el año de 1988. Aquí ya me voy a descubrir. Iniciaba mis estudios de la licenciatura en Lengua y Literaturas Modernas Alemanas en la Facultad de Filosofía y Letras. Como buena estudiante despreocupada que comienza una carrera, no me percataba de lo que sucedía tras las bambalinas académicas. Yo llegaba con un libro morado, al que con el tiempo llegué a conocer como el Lila Buch, porque en su interior el único color, además del negro con diferentes escalas de grises y por supuesto el blanco de las páginas, era el morado. Este libro poseía grandes tesoros que surgían de una profunda reflexión académica y que yo en ese momento no alcanzaba a reconocer ni a comprender. Solo veía textos, tablas y unas figuritas raras que pueden ustedes ver: un lápiz, un corazón, un foco, signos de puntuación, etc. Figuritas que interactuaban entre sí y lanzaban comentarios o preguntas a lo que ocurría en la página que aparecían, en la que estábamos estudiando. ¿Quién de los que aprendimos con el Lila Buch no recuerda a Emma Regula, una robot que no hacía preguntas, sino que daba información sobre fenómenos de gramática que se ofrecían en el libro, en las tablas y en las reglas que ahí aparecían? Se las voy a presentar, ahí está. La rígida figura de Emma, que en realidad no aparecía tan seguido, solo ocasionalmente, no nos resolvía del todo las dudas que surgían al estar en clase. Esa figura rígida contrastaba con la dulce y afable mirada de Marlene, quien, sentada en el salón de la Facultad de Filosofía y Letras, nos esperaba para dar inicio a la clase. La figura de Marlene siempre se mostraba serena, atenta a lo que decíamos, siempre pensativa, nos observaba
como a los comensales de aquellas buenas cocineras que ella definía como las que incursionan en las ciencias de la nutrición, investigan, y estoy citándola, sobre causas y efectos de determinadas técnicas y más allá de la comida del lunes, procuran ofrecer una dieta sana y balanceada a sus comensales. Es una cita de 1991. Con esta idea, Marlene manifestaba su desacuerdo en dar tips prefabricados para las clases en los seminarios de profesores, pues ella sabía que la labor del profesor es mucho más compleja que eso. De ahí la analogía de los profesores con las cocineras. De manera similar a estas cocineras, descritas por Marlene, me puedo imaginar que Marlene analizaba nuestro estado de salud como estudiantes, nuestros progresos, nuestras necesidades, y revisaba la teoría, ocupada en encontrar la manera de tender aquellos puentes necesarios entre la práctica y la teoría. Y de puentes hemos escuchado durante 2 días mucho, mucho. Nos alentaba a seguir adelante sin temor a cometer errores, ya que ella reconocía en el error una gran fuente de aprendizaje. Marlene nos miraba y miren que sí nos miraba, con ese interés científico por arrojar luz a fenómenos que observaba en nosotros. Ahora, a la luz de la obra de Marlene, le doy una nueva interpretación a su mirada. Estoy segura de que en muchos momentos se encontraba a la búsqueda de formas para facilitarnos el aprendizaje, ese acercamiento a la lengua alemana y a su cultura. De igual manera, poco a poco fue inculcando en nuestros jóvenes espíritus esa necesidad de observar a nuestro alrededor y de plantearnos preguntas. Todo esto sucedía sin darme cuenta de ello, mientras aprendía la lengua alemana. Ahora sé que no solo asistía a una simple clase de lengua, sino a una preparación para mi futura vida académica. Esa joya es un elemento intangible del tesoro de Marlene. Mi primer encuentro consciente con la bandeja de plata se dio con mi participación en el proyecto de investigación llamado Gramática Pedagógica para Alumnos Hispanohablantes, dirigido por Marlene en la UNAM. Debo mencionar que yo me integré en la tercera etapa de este proyecto, al término de mis estudios. Marlene ya tenía grande experiencia en ese proyecto. Había trabajado en el tema durante 2 etapas anteriores y poseía una amplia y rico conocimiento al respecto. De la primera etapa, que comenzó en la década de los 70, para ser exactos en 1975, que es donde tengo el dato, se desprendió la obra conocida como Gramática de Dependencia Verbal, Dependenzverbgrammatik, así como una serie de publicaciones de colaboradores del antiguo CELE, como las de Esther Elorduy en 1999, Dietmar Essen en 1977 y por supuesto publicaciones de Dieter y de Marlene, tanto en el 77 como en el 78 y en posteriores publicaciones. En la llamada DVG für DAF se presenta una descripción dependencial del alemán que desarrolla la estructura jerarquizada de una oración. Se señala que cada oración posee un elemento rector, el verbo, y otros elementos dependientes del anterior que pueden ser complementos, que están regidos por la valencia del verbo, o indicaciones que se agregan libremente. Un propósito de la gramática de dependencia verbal es servir de base para una gramática de producción, brindar una opción de acercamiento a la gramática que hasta ese momento no existía. Para ello, se propuso un sistema de símbolos, que ustedes ya están viendo, para distinguir los diferentes elementos de la oración que se adaptan para la presentación
de fenómenos gramaticales en el marco de la gramática pedagógica. El círculo, que se refería al verbo simple o partido en dos como complejo verbal, los corchetes que marcaban el sujeto, los corchetes angulares o paréntesis angulares, que eran los complementos, y los paréntesis, que eran indicaciones, eran usados para indicaciones libres. El rectángulo se usaba para los elementos no clasificados y se subrayaba las conjunciones coordinantes y con doble subrayado se marcaban las conjunciones subordinantes. Perdón, creo que dije subordinantes 2 veces. Coordinantes quise decir en el primer caso. Un poco más tarde volveré a hacer referencia a este sistema. Ahora quisiera mencionar cómo continuó el proyecto, su desarrollo. De la segunda etapa nace el Lila-Buch, que se llamaba en realidad Sprachbrücke, al que antes, como ustedes ya vieron, me referí con ese libro morado que no podíamos ver qué era. De hecho, traigo una de las partes del Lila-Buch aquí conmigo. En su interior, como ya mencioné, estaban plasmadas muchas de las reflexiones de Marlene en torno a diversos temas de su interés. Temas interculturales, el aprendizaje e intercambio entre la cultura propia y la cultura del otro. Asimismo, en el libro de ejercicio se podían encontrar actividades que hacían uso del contraste lingüístico o que incluían un tratamiento pedagógico de la gramática. Muchos de los germanistas que son mis contemporáneos de estudio, que por acá veo algunos, aprendieron, al igual que yo, alemán con el Lila-Buch e incluso incursionaron, yo misma incursioné, en el ámbito de la enseñanza con este método. Por último, la tercera etapa del proyecto inició a finales de la década de los 80, entre los 80 e inicios de los 90. En ella se podía observar que el interés en ese momento estaba dirigido fuertemente al alumno, a la problemática que éste enfrenta, y fue en este punto en el que se realizaron numerosos estudios que tomaban en consideración la perspectiva lingüística y cultural del estudiante, en busca de soluciones pedagógicas para la enseñanza y el aprendizaje de esta lengua, de la lengua alemana. Con ello, se quería indagar más a fondo sobre lo que se observaba en el aula y lo que daba muestra de las dificultades de los alumnos hispanohablantes mexicanos. La idea era llevar a cabo una reflexión que nos permitiera elaborar propuestas de actividades que debían servir la gramática, como escribía Marlene, en esa bandeja de plata. Es decir, de manera más accesible al tomar en cuenta las necesidades de los alumnos, pero al mismo tiempo de alguna manera más atractiva. Si bien es cierto que esta atención centrada en el alumno puede parecer muy normal en la actualidad, se debe tomar en cuenta que en aquella época esto era parte del cambio de paradigma que se estaba gestando. Sobre mi incursión en la tercera etapa del proyecto, debo mencionar que mi participación en él me llevó a mi primer presentación en un congreso internacional en el año de 1994. En el ámbito de la germanística latinoamericana es recordado con gran reconocimiento hasta la actualidad el 8º Congreso de la Asociación Latinoamericana de Estudios Germanísticos, ALEC, por sus siglas, que fue celebrado en el Palacio de Minería y cuya organización estuvo a cargo del entonces presidente de la ALEC, el doctor Dietrich Rall. En dicho evento, Marlene presentó los avances del equipo de trabajo que colaborábamos en la tercera parte del proyecto, Gramática Pedagógica para Alumnos Hispanohablantes. Su intervención brindó el marco para las ponencias del grupo de docentes que ahí estábamos presentes. En las investigaciones presentadas en el Congreso se podía observar cómo florecía la labor de sensibilización y formación que Marlene había realizado en ese grupo de académicos.
Marta Franco hablaba de la gramática en la clase de alemán, reflejada en los problemas de aprendizaje de acusativo y dativo. Rubén García Diego señalaba cómo el aspecto contrastivo y la gramática pedagógica podían funcionar en la práctica, tomando como campo de estudio las Wechselpräpositionen. Laura Velasco, por su parte, compartía su reflexión acerca del uso de la traducción como auxiliar para comprender mejor la gramática en la clase de alemán como lengua extranjera. Rocío Madrid describía los procesos psicológicos en la adquisición de estructuras gramaticales del alemán y finalmente, una servidora, mostraba que la presentación de la gramática para hispanohablantes no podía ser idéntica a la que reciben alumnos con otra lengua materna o incluso con la misma lengua materna pero de otra región, como es el caso de los hispanohablantes mexicanos en contraste con los hispanohablantes de España. El fenómeno presentado en el Congreso era el Perfect, el que yo presenté. Debo mencionar que Marlene nos había inyectado esa curiosidad que nos movía a observar el mundo de la enseñanza a través de una lupa, de una gran lupa, en busca de las dificultades que enfrentan los hispanohablantes de México. Sobre el tema que yo presenté en el Congreso, Marlene ya poseía una joya más, que allá había compartido con nosotros en el año de 1977. Ustedes lo pueden ver en vivo, ya no lo pueden comprar porque ya no existe, es de esas joyas que lamentablemente solo con nosotros. Marlene y Dieter publicaron el libro Morfología del verbo alemán, el perfecto y otros tiempos del pasado, material que ofrecía ejercicios dirigidos a alumnos con conocimientos básicos de la lengua que querían practicar y aprender de manera autodidacta los tiempos del pasado, en especial el Perfect. Aquí se puede uno percatar cómo Marlene propiciaba el estudio autónomo desde su propuesta. Al revisar la obra de Marlene es impresionante ver la variedad de temas en los que ella ya se había planteado interrogantes y que había desarrollado en sus reflexiones. Así, impulsada por Marlene, entre 1992 y 1994, me di a la tarea de observar lo que ocurría en torno al tiempo verbal del alemán llamado Perfect y, tal y como lo había aprendido de mi maestra, analicé sus características en contraste con los tiempos del pasado del español. Esto me permitió determinar dificultades para el alumno mexicano en 3 grupos, como los pueden ver: morfológicas, pragmático-semánticas y sintácticas. En cuanto al primer grupo, a las morfológicas, las dificultades en el primer grupo están o estaban relacionadas con las diferencias en cuanto al inventario morfológico de ambas lenguas. El alemán cuenta con 6 tiempos verbales, mientras que el español posee 10 en el modo indicativo, tal y como lo describen Cartagena y Gauga en 1989. En el caso de los tiempos del pasado, únicamente se observa una correspondencia morfológica 1 a 1 solo con el Perfect, que lo pueden ver en la tabla. De las características morfológicas del Perfect se derivan, por supuesto, otras dificultades que están relacionadas con el uso de 2 posibles auxiliares como haben o sein, así como la formación de los participios que por sí sola representan muchas dificultades. En cuanto a las dificultades pragmático-semánticas, la multicorrespondencia pragmático-semántica del Perfect con diferentes formas temporales del pasado en español pueden originar un problema para los alumnos mexicanos. El Perfect alemán puede corresponder a 3 de los 5 tiempos del pasado que se encuentran en el sistema temporal del español, a saber, el pretérito imperfecto, el pretérito indefinido o al pretérito perfecto. Ustedes pueden ver en la tabla
las diferentes posibilidades semánticas que el perfect posee en relación con el español de México. Como se observa, los medios léxicos juegan un papel muy importante en la determinación del tiempo verbal del español que se le ha de conferir al perfect. A pesar de que esta multicorrespondencia puede ocasionar problemas, se ha podido observar que causa más dificultades la similitud morfológica que el pretéritum guarda con el pretérito indefinido o el pretérito perfecto. Pretérito indefinido, ocasionando problemas de índole pragmático. Cabe señalar que el tiempo compuesto pretérito perfecto se emplea en el caso del español mexicano cuando se quiere expresar la idea de una acción que inicia en el pasado y que continúa en el presente. Esto se da de diferente manera en el caso del español de España. Finalmente, en el grupo C incluimos la colocación de los elementos perifrásticos, verbo auxiliar y participio. Esto está relacionado con otro campo de dificultades mayor, a saber, el orden de palabras del alemán. En cuanto a este último punto, el orden de palabras, Marlene ya había reconocido este campo de dificultades para los hispanohablantes a inicios de la década de los 80. Estamos hablando de hace 37 años. En su artículo Gramática pedagógica del alemán para hispanohablantes, las reglas de posición de la oración alemana, Marlene nos comparte sus reflexiones en torno a este sistema que mencioné anteriormente y que sirve para marcar o identificar las diferentes partes oracionales que se desprende. Este sistema se desprende, como ya lo vimos, de la teoría contenida en la gramática de dependencia. En el artículo, Marlene señalaba que las diferencias del orden de palabras entre el alemán y el español son tan visibles que cualquier profesor de alemán como lengua extranjera reconoce que estas, cito, constituyen una de las mayores dificultades tanto para la enseñanza como para el aprendizaje de la lengua alemana. Fin de la cita. Esa verdad irrefutable sobre la complejidad que el orden de palabras conlleva para el no nativo hablante del alemán era reconocida inclusive en la literatura del siglo XIX. El mismo Mark Twain se quejaba al respecto en su obra The Awful German Language, al decir que, cito, los alemanes tienen otra clase de paréntesis que hacen separando el verbo en dos y poniendo una parte al principio de un capítulo interesante y la otra mitad al final de este. ¿Puede alguien concebir algo más confuso que eso? Fin de la cita. Marlene, en sus diferentes artículos sobre gramática pedagógica, no dejaba de señalar que la gramática es solo un elemento en el proceso de adquisición de la lengua extranjera, que el punto central es el desarrollo de la competencia comunicativa. Siguiendo este mismo orden de ideas, es necesario señalar que la colocación de los elementos oracionales efectivamente juega un papel fundamental en la realización de la lengua, pues es determinante para la comunicación, lo que nos lleva a reflexionar sobre la importancia que la adquisición del orden de palabras debe tener en la clase de alemán como lengua extranjera. La razón es muy sencilla. El dominio de este contribuye al desarrollo de la competencia lingüística en los alumnos, la cual necesitan para el logro de objetivos comunicativos, como pueden ser el comprender el contenido de un texto académico, el poder transmitir sus ideas en una discusión universitaria o el escribir un artículo para obtener una calificación en un seminario, si se encuentran en Alemania, por supuesto, por mencionar solo algunos ejemplos. A pesar de la preocupación constante de docentes, se ha podido observar en la práctica que los fenómenos de orden de palabras relacionados con la colocación de los elementos verbales han causado y probablemente seguirán ocasionando problemas a muchos estudiantes
de diferentes niveles. Lo vemos aquí en el antiguo CELE, ahora en ALT. Permítanme comentarles que incluso en una encuesta que hice recientemente, en la que colegas profesores del departamento de alemán debían reflexionar acerca de las dificultades que tienen sus alumnos con la conjugación verbal, algunos docentes señalaron problemas relacionados con el orden de palabras. Es un hecho que estas dificultades pueden repercutir en detrimento del desempeño lingüístico, como ya lo vimos, y en el logro de los objetivos académicos, especialmente si los estudiantes quieren participar en un programa de movilidad académica con alemán como lengua de comunicación. Pues cabe mencionar que esa es la actualidad de muchos de nuestros estudiantes. Una de las características que causa mucha controversia, y me voy a la siguiente, en cuanto al alemán y al orden de palabras, es esta conjunción de su gran flexibilidad en la colocación de numerosos elementos oracionales, con la rigidez absoluta de la colocación de los elementos verbales en la oración. Por ello, Marlene describió reglas muy concretas y precisas en torno a la posición del verbo, tomando en cuenta al hispanohablante. No obstante, se observan frecuentemente problemas en los alumnos, lo cual continuaba llamando mi atención. ¿Por qué, si contábamos con esos elementos, se siguen observando estos problemas? Esto fue el antecedente que me motivó a la realización de una investigación que buscaba determinar cómo se da, ya estoy viendo que no es la última versión, pero no importa, cómo se da la adquisición del orden de palabras alemán, en qué momento atraviesan los estudiantes las dificultades inherentes a este, y por ello comencé una investigación que consistió en un estudio de carácter exploratorio descriptivo en el que se buscaba identificar, en primer lugar, las etapas de adquisición de orden de palabras por las que pasan los estudiantes hispanohablantes principiantes, y en segundo, verificar fenómenos emergentes que son típicos para los hispanohablantes. En la misma década en la que Marlene desarrollaba las reglas de posición de la oración alemana, se empezaron a realizar estudios en torno a la adquisición del orden de palabras. Una de las mayores contribuciones en este campo ha sido el modelo que se desprende de las investigaciones realizadas por el grupo CISA, por sus siglas Zweitsprachenerwerb, italienischer und spanischer Arbeiter, y que voy a presentar a continuación. Este modelo está compuesto por 5 etapas. En la primera etapa, el orden de palabras adoptado por un aprendiente de alemán como segunda lengua es sujeto, verbo, objeto, sin importar su lengua materna. En esta etapa, si aparecen 2 elementos verbales, estos se presentan de manera consecutiva, o se podrían presentar de manera consecutiva, lo que hace que la oración sea agramatical. Durante la segunda etapa, la adquisición de la colocación de verbo finito en segunda posición no se manifiesta necesariamente en la interlengua del aprendiente, dado que puede producir oraciones agramaticales con verbo finito en tercera posición, cuando se antepone un complemento circunstancial antes del verbo conjugado, es decir, al inicio de la oración. Classen consideraba que la causa de este fenómeno es la preferencia del orden canónico sujeto, verbo, objeto en estas 2 primeras etapas. Aquí quiero señalar que la regla número 1 ofrecida por Marlene nos dice que el verbo finito ocupa la posición 2 en la oración principal, y es muy interesante ver cómo ella misma advierte de los peligros ante una regla que parece tan sencilla como esa, y señala que la posición 2 es la posición clave de la oración alemana, pidiendo se ponga especial atención
al cumplimiento de dicha regla. Hacia la tercera etapa se comienza a dar la separación de los elementos del complejo verbal, aunque se puede observar que las oraciones producidas por los aprendientes en esta etapa pueden continuar siendo erróneas a causa de la colocación del verbo en tercera posición, cuando la oración inicia con un adverbio, como podemos ver en la oración 3A. En esta misma etapa se puede llegar a observar oraciones subordinadas a gramaticales manteniendo el orden de palabras sujeto, verbo, objeto, como la que tenemos en el 3B. Al respecto, la regla número 2, ofrecida por Marlene, nos indica la colocación del elemento verbal no finito al final de la oración. En la cuarta etapa, se considera que se logra la inversión y con ello la adquisición de verbo finito en segunda posición en la oración principal, como se observa en la oración 4A. El orden de palabras de la oración subordinada sigue siendo el mismo que en la tercera etapa y todavía se producen oraciones subordinadas a gramaticales como las que vemos. No la vemos, no las tengo todas. Bueno, esto quiere decir que hasta este momento los aprendientes estarían listos para procesar, adquirir y aplicar esa regla número 1 que mencioné anteriormente. Es hasta la quinta etapa en donde, de acuerdo con este modelo, se pueden observar indicios de la adquisición de la posición final de verbo finito en la oración subordinada. Bueno, como veo que el tiempo ya me va a ganar, me voy a saltar de todas maneras la información la pueden encontrar en el estudio que yo hice y solo voy a mencionar rápidamente que después de este modelo ha habido 3 investigaciones sobre adquisición de orden de palabras en donde se indaga lo que sucede con los hispanohablantes. Rápidamente, una de Claudia Grümpel en el año 2002, una que hice yo en el año 2004 y la de María Martínez en 2005. La característica de esas 3 investigaciones es que los estudiantes que participaron en ellas eran estudiantes con conocimientos de la lengua. Entonces, lógicamente, me llamaba la atención qué pasa en las primeras semanas, en el primer periodo de contacto. Entonces, ya no voy a hablar de los resultados de las 3 investigaciones porque si no me voy a pasar muchísimo de tiempo. Pero, dado que no se habían realizado estudios en torno a los primeros meses de instrucción en un ambiente controlado, la pregunta que surgió tras revisar la literatura fue: ¿qué sucede con los hispanohablantes fuera del contexto de inmersión en el periodo inicial de contacto con la lengua alemana? Por esa razón decidí realizar esta investigación que les comentaba. En ella se dio seguimiento a participantes de los cursos de alemán del antiguo CELE a lo largo de sus primeras 32 semanas de contacto con la lengua. Estamos hablando de 2 semestres, un año. Para ello se consideró el empleo de una metodología mixta que contara con diferentes niveles de análisis y ustedes pueden ver el tipo de instrumentos de medición que se emplearon. Por un lado, decidí abordar los datos a través de un enfoque cuantitativo, ya que mediante el empleo de estadísticas, permitió contrastar y validar los datos en la población. Para ello se decidió observar los fenómenos de orden de palabras en la población completa, es decir, de toda la generación, y medir las tendencias de los patrones estudiados mediante el uso de instrumentos que permitiera un análisis estadístico en diferentes momentos del estudio. Por otro lado, consideré necesario abordar los datos desde un enfoque cualitativo, es decir, tal y como Marlene me hubiera aconsejado, observando el proceso en su totalidad, tomando en cuenta diferentes variables para la interpretación de la información. Por ello, el estudio cuenta con un análisis de diferentes datos en casos individuales en las producciones
que ayudan a comprender el proceso mediante la observación, la interpretación